Somos Kawarisun, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Episodio 4. El agua y su integralidad en la regeneración agroecológica de los territorios. Hola amigos y amigas, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Kawarisun. Como ya se está haciendo costumbre, les estaremos compartiendo durante estos minutos temas relacionados a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Yo soy Marco Quispe. Y yo, Alessandra Silva. Y junto a Marco estaremos explorando en este episodio el tema del día, el agua y su integralidad en la regeneración agroecológica de los territorios. A propósito del pasado 22 de marzo, donde se celebró el Día Mundial del Agua. Y bueno, tal vez este título les suene como si estuviéramos hablando de un tema complejo, pero créanme, es algo muy fácil. O sea, conocer el agua es comprender su rol fundamental en el funcionamiento del medio ambiente, la conservación de la vida en el planeta y el bienestar de todos y todas. Así que sin más, allá vamos. Muchas veces nos han hablado que el agua es vida, pero ¿realmente nos hemos puesto a pensar cuán importante es el agua para nuestras actividades cotidianas? ¿Y nos hemos preguntado cómo llega a nosotros? No es por la tubería. Me refiero al proceso o ciclo del agua, donde las cabeceras de cuenca cumplen un papel importante. ¿Escucharon alguna vez sobre las cabeceras de cuenca? Bueno, Marco, yo escuché hace mucho tiempo sobre el tema, pero sigo con varias dudas, entonces espero que podamos aclararlas durante este programa. E incluso puedo mencionar otros temas vinculados, como el papel de los territorios y paisajes rurales en la recarga hídrica y el ciclo del agua, pues recordemos que la cordillera de los Andes es la columna vertebral de la región andina-amazónica y la que también da origen a fenómenos que permiten un ciclo de agua con gran dinamismo y abundancia. También están las buenas prácticas, ¿no? Para la conservación del agua, como la siembra y cosecha, las reforestaciones, recuperación de bofedales, entre otros. Tienes razón, Ale. Y el desarrollo de los pueblos ha estado estrechamente vinculado con el agua, ya que es un factor importante en la selección de sitios para ubicar casas y sembríos. Básicamente, el agua ha determinado la ubicación de ciudades, pueblos, países, etc. ¿Sabías que en la región andina, aproximadamente 50 millones de personas dependen de esta cadena de montañas para el suministro de agua? También veremos las consecuencias de la degeneración de las cabeceras de cuenca por las actividades productivas, extractivas y degradadoras. Otro tema que debemos observar respecto al agua es la reducción de desigualdades para tener un acceso equitativo al agua. Un ejemplo controversial de esta desigualdad es que las empresas mineras tienen prioridad de acceso al agua. Esto genera problemas para las poblaciones urbanas o rurales de las cuencas, pues quedan relegadas a un segundo plano. Lamentablemente es así, Marco, y sin embargo recordemos que el agua es el componente más abundante e importante en nuestro planeta y todos los seres vivos dependemos de ella. Eso también nos da una responsabilidad de preocuparnos por su importancia vital. Y en la línea de la desigualdad que comentabas, pues también hay otros ejemplos, como en las comunidades alejadas, sin acceso al agua, donde niños y niñas tienen que recoger el agua a diario y caminan muchas horas con el fin de cargar suficiente agua para sus familias, y con esto les queda muy poco tiempo para asistir a la escuela y poder disfrutar a plenitud de su educación y aprendizaje. Tienes razón, Ale. Cuando nos referimos a la integridad del agua en la regeneración agroecológica de los territorios, hablamos de todo un conjunto de factores relacionados al agua, que incluyen el buen vivir, también desde los aspectos económicos, sociales, culturales, etc. Claro que sí, Marco, pero ¿sabes? Te comento que hoy día tenemos invitados especiales primero tendremos una entrevista con Francisco Peña Paz, investigador mexicano en temáticas de equidad, culturas y políticas del agua. Y ahora le voy a dar el pase a nuestro compañero Juan Víctor Béjar, quien también es parte del equipo del Observatorio Kawarisun, y él le hará unas preguntas a nuestro invitado. Adelante, Juan Víctor. Gracias, Alexandra, agradeciendo el pase. Vamos a iniciar esta entrevista, no sin antes recordar que el cuarto programa de Kawarisun, el Observatorio de Agua y Agroecología, con el tema de el agua y su integralidad,
en la regeneración agroecológica de los territorios. En esta oportunidad tenemos a Francisco Peña. Él es docente de Colegio de San Luis de Potosí, en México. Le damos la bienvenida. Adelante, Francisco. Gracias por la invitación para charlar aquí, disponible para platicar con ustedes. Entendiendo que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, evidentemente la problemática a nivel de Latinoamérica y en el mundo es un proceso de escasez. Sin embargo, ¿cómo entendemos los sistemas del agua comunitarios y también urbanos como territorio sostenible? Bueno, yo creo poco en la versión de la escasez hídrica. Yo más bien creo que el agua es un recurso muy competido y que es el que los actores que compiten por el agua tengan una desigualdad muy fuerte en términos económicos y políticos, lo que hace que unos sufran de escasez, pero otros se monopolicen, digamos, los recursos disponibles. Voy a ejemplificar. Decía en este interés que tenía o que mantengo por el uso de aguas residuales urbanas. En el caso de México, la Ciudad de México extrae agua de una zona bastante lejana, que fue una área lagunar en el Lerma, ¿no? Había ahí un conjunto de humedales, y de una cuenca todavía más lejana se extrae ahora agua también, que es el sistema Cutzamala. Esa agua se le quita a agricultores para llevarlas a la ciudad. Y después, como aguas residuales urbanas, durante muchos años sin tratar, se les destinaba a una región que se conoce como el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Ahí, como podemos ver, se aparecía incluso que la ciudad no solo no necesitaba el agua, sino quería sacarla de inmediato. Pero el motivo es que se trata de unas aguas de pésima calidad. Entonces, en esta relación de extraer de un lado y echar las aguas residuales en otro, lo que hay más bien es un ejercicio fuerte de poder político, representado en este caso por las élites que dominan la construcción urbana de la Ciudad de México durante muchos años. Francisco, entonces estaríamos hablando de, claro, como servicio público, estaríamos conceptualizando que no son públicos, pero con diferencias marcadas en una ciudad, y eso me hace pensar también aquí en la experiencia del Cusco, y creo que a nivel nacional, o en el Perú sobre todo, es que la mayor acumulación de derechos, que se llaman licencias de uso de agua, precisamente están copados por empresas agroexportadoras, minería y también propiamente las poblaciones grandes, ¿no? En el caso de Lima o en el caso del Cusco, Arequipa. Entonces estamos hablando de un bien público equitativo. No. Yo coincido en que lo que menos hay en el asunto de la distribución del agua es equidad, ¿no? También en México hemos vivido esos procesos de concentración. Aquí se llaman concesiones, las que son para usos de todos los demás posibilidades de utilización del agua, y asignaciones, los que se hacen para los sistemas de abasto doméstico, ¿no? Se llama público urbano. En el caso de las concesiones, cada vez más se ha registrado un proceso de concentración de las aguas, de los derechos de agua de mejor calidad en las empresas más importantes del país. No solo agroexportadoras, por ejemplo, debo decir que la industria de bebidas gaseosas embotelladas, aquí le llamamos refrescos a esas bebidas, son de las que más han concentrado concesiones de agua bajo procedimientos diversos, algunas otorgadas de manera muy explícita, de manera muy clara, apelando a la condición de que son empresas que pueden generar actividades económicas importantes, en fin, pero muchas otras obtenidas de una manera
al margen de los procedimientos legales mediante mecanismos de corrupción, ¿no? En donde ha habido momentos muy difíciles por parte de las comunidades porque tienen un conjunto de derechos de agua y de repente se enteran que ahora una empresa, una mina, una agroexportadora, una gran procesadora de automóviles, en fin, se ha apoderado de esas concesiones mediante acuerdos con algunos representantes de los organismos gubernamentales. Sí, hay puntos ahí bastante en común con lo que pasa también aquí en el Perú, creo que en Latinoamérica, pero hay un tema importante sobre la agricultura campesina, indígena, en este caso en el país es andino amazónico, y claro que de hecho hay corrientes como la agroecología que se van fortaleciendo desde la vía campesina y entre otras organizaciones, pero nosotros quisiéramos entender un poco más la relación de la agroecología en México con el ciclo del agua, con las relaciones también entre la ciudad y las comunidades principalmente agrícolas y ganaderas, ¿no? Bueno, debo decir que es complicado poderles dar una idea general y completa de México. Es un país muy diverso, pero en general lo que podemos decir es que hay digamos, por oleadas, un proceso de conquista, de despojo sostenido sobre las comunidades que muchas de ellas, las comunidades, en particular las comunidades originarias, se fueron primero expulsadas durante un largo proceso que duró la colonia a las partes altas de las cuencas, ¿no? Y ellas tuvieron que, para resguardarse, subir a algunas de esas montañas y por lo tanto están en lo que se llama cabeceras de cuenca y han sido ahora de manera sistemática, han sido replegadas, disminuidas en su capacidad de control de esas fuentes de agua y por lo tanto se encuentran también en condiciones muy difíciles para sostener sus actividades, no solo productivas agrícolas, sino en general de sustentación de la vida. ¿Hay legislación que proteja, conserve o que permita a las comunidades que manejen sobre todo estas zonas de cabeceras de cuenca, entendiendo que son espacios de producción de agua? Y lo otro es si en estas cabeceras de cuenca hay asentamientos de índole extractivo, caso puede ser una empresa minera, y cuáles han sido principalmente las consecuencias de esta instalación de estos megaproyectos en algunos casos, ya sea en comunidades o en ciudades. Bueno, la legislación, ahora quizás sea bueno eso que lo sepa el auditorio, ¿no? Los que escuchen este programa. En México está obligado por una reforma constitucional que incluyó el derecho humano al agua en la Constitución, se estaba obligado a una nueva ley que contemplara ese derecho constitucional regulándolo, ¿no? Con una ley nacional. Hasta la fecha, después de una década en que eso fue definido, no se ha realizado esa ley, ¿no? Entonces eso es un grave retraso legislativo. Lo que sucede es que está muy desprotegido el derecho de las comunidades y también el derecho de los ecosistemas naturales, digamos, en la condición de conservación de los ecosistemas. Esta pregunta de repente va a ser un poco compleja desarrollarlo porque las situaciones a nivel de Latinoamérica difieren en algunos aspectos, pero para ti, ¿cuál es la situación del agua a nivel de Latinoamérica? No, sí, es una pregunta que quizás no sea yo el más apropiado para responderla. Entonces responderé con las emociones y con las intuiciones. Creo que es una manera también de responder. Debo decirles a las personas que nos escuchan que hace muchísimos años, ya bastantes años, cuando fui a Chile, que ese país tiene hasta hoy todavía la legislación de aguas más privatizante, ¿no? En donde una vez que se da el derecho de un volumen a una empresa, ella puede hacer lo que quiera con ella y no hay interés público que la limite. Eso fue hace muchos años y hoy en día veo que
una nueva convención constitucional está discutiendo muchos asuntos y entre ellos principalmente el tema del agua. Y parece que no es solo una esperanza basada en el entusiasmo que uno puede tener de que el mundo puede cambiar, sino todo indica que hay suficiente consenso en esa convención constitucional para que las cosas cambien de raíz y que el agua pueda, cuando menos parcialmente, ser devuelta a su condición de bien común y que sirva para el bienestar, ¿no? No sabemos ahorita todavía cuáles serán los alcances de eso y de qué manera será, pero puede mostrar, digamos, lo profundo que fue las reformas, las contrarreformas neoliberales para nuestros países y la esperanza que se abre ahora. Gracias, Francisco. Doy pase a Alexandra y Marco. Lo más importante que dijo fue que la comercialización del agua, es decir, cómo se hace uso del agua para diferentes actividades económicas, así como la importancia de las cabeceras de cuenca para la generación de agua y la calidad de la misma. Esto es un factor determinante en las condiciones de vida de los pueblos y ciudades. ¿Qué te parece, Marco? Antes de seguir profundizando, también te cuento que tenemos otras opiniones de nuestros invitados, como Pedro Condori Hualpayunca, expresidente del Comité de Gestión de la Microcuenca de Piuray en Cusco, y Noé Segiuro, miembro de la directiva JAS de la Comunidad Campesina de Ocutuán en Chinchero, Cusco, ambos de Perú. Y también de Colombia tenemos a Angie Castel Blanco de la Asociación Cambium, que es una organización ambientalista. A ver, escuchemos. Chinchero es una población más o menos con unos 7.000, 8.000 pobladores ahorita. Yo me imagino de aquí a unos 4 o 5 años que acaba el megaproyecto del aeropuerto, este pueblo va a ser una tremenda población, será por lo menos con 50.000 o 60.000 habitantes, que la poca agüita que tenemos no va a alcanzar. Entonces una preocupación, y lo peor todavía, los glaciares, los cerros que están, falta reforestar, y estamos en un grave problema, pues a lo menos mi zona, ¿no? Ahora la microcuenca donde estamos viviendo todavía es una zona apropiada, la clima, el agua mismo nos favorece, pero ya también viendo eso la población, con este proyecto viene, muchas que están empezando a vender, entonces están llamando pues a otra gente, entonces pienso yo de aquí de unos 10, 15 años la agricultura en esta zona va a aparecer más, va a haber población y el agua va a faltar definitivamente, señorita. ¿Puedes comentar de pronto algunas prácticas ancestrales que realizan para conservar bien el agua? Nosotros habíamos empezado ya la cosecha de agua anual y también se está practicándose en la agricultura también el surcos en torno a nivel. ¿Para qué? Para tener que aguantar el agua pues que entra a su suelo y dé pues, agua para la parte baja. Decía el gobierno local que es parte del gobierno también, pero el gobierno central nada que ver, señorita. Si el gobierno local no toma iniciativa, no hay un proyecto viable para ese tema, el gobierno central, ¿qué se va a preocuparse a ellos? Poco nada les interesa a ellos. Mi nombre es Angie Castel Blanco, yo hago parte de la Asociación Cambium, Clima, Ambiente, Investigación, Acción Uniendo Mundos. Muchas comunidades comprendemos el agua más bien como un común o como un derecho o como algo que hace parte de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, a partir de esa percepción tan distinta que tenemos del agua, pues yo creo que hay menos agua porque ha primado ese modelo que plantó la idea de que el agua es una mercancía y yo la puedo comprar y acceder a ella, y nos desconectó. Y pues en Colombia, por ejemplo, tenemos alrededor de 24.000 acueductos comunitarios, no solo de los pueblos étnicos, sino también de muchas comunidades rurales y urbanas, porque en Bogotá también tenemos acueductos comunitarios que nos permiten tener un acceso mucho más seguro al agua en sus condiciones. Y pues ya la crisis climática actual como tal, impulsada mucho por ese modelo minero extractivo energético, entonces que ha llevado a que la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, todas esas concepciones del agua como parte del negocio o el agua como de negocio para producir energía, en el caso de las hidroeléctricas, pues han generado unos impactos muy altos en nuestros territorios, ¿no? Entonces la minería y el petróleo han contaminado el agua. Aquí en Colombia, por ejemplo, estamos en una lucha súper grande contra el fracking, ya lo aprobaron como parte de esos pilotos para ampliar la extracción de petróleo en nuestro país,
Eso implica un uso del agua, que va a contaminar las aguas, no solo las que se usan en esta técnica polémica, sino también las que están debajo del suelo y que muchas veces no contemplamos. Pero para mí el agua es un múltiplo, ¿no? Las aguas son esa posibilidad de conexión con la vida y con el todo. Yo sé que a veces suena un poco hippie, pero más allá del término hippie, nosotros vivimos en un mundo que está totalmente conectado, ¿sí? La tierra y el agua de nuestro planeta que se llama Tierra, todo está en un ciclo que hace y que permite la vida. Entonces, desde esta perspectiva, para mí el agua es como ese canal de comunicación que permite que se dé esa existencia de nuestro planeta, que corresponde a lo humano, a lo no humano, pero también incluso a lo inerte, las rocas, todo esto, en algún momento tienen conexión con el agua, incluso en los desiertos, ¿no? En los desiertos llueve, tenemos debajo del suelo un montón de agua, los acuíferos, entonces el agua es como ese canal de comunicación que nos permite entender el todo. Ya en materia mucho más concreta también, el agua pues tiene muchas características, ¿no? No solo es un común o un bien común como dicen algunas personas, sino que es vital para nuestra existencia y también es un alimento, ¿no? Si no tenemos agua para consumir, nos morimos. Entonces el agua tiene esa característica, ¿no? Que ella es comunicadora, pero también es conexión, es vida y es alimento. Mi nombre es Noé Cuiro Paucar. Hablando de agua, es un líquido de mucha importancia para los seres humanos, para la humanidad, sino también para los animales y para nuestros cultivos. Y creemos que la escasez de agua, no solo en Chinchero, sino se está dándose a nivel regional y a nivel mundial, debido a que hay mucha degradación a las fuentes naturales que tenemos, ¿no? Ya sean ríos, lagunas, lagos, y más que todo por la acción del hombre, ¿no? Y hablando de las prácticas de las comunidades, normalmente las comunidades ya ven esta escasez, ya están palpando básicamente en las actividades diarias que ellos tienen, ¿no? Es así que ellos trabajan y a veces priorizan en las cabeceras de cuenca lo que es las zanjas de infiltración y la reforestación para que pueda ¿no? tener mayor retención de agua y para que pueda abastecerse en la época de sequía, ¿no? Y hablando del cambio climático, es un tema muy amplio, ¿no? Y se da mucho, ¿no? en nuestro medio y a nivel mundial por diferentes factores y básicamente por la acción de la humanidad, ¿no? Teniendo la importancia del agua, ¿no? para el sector agropecuario y mucho más para la agricultura, primeramente para poder para cuidar nuestra agua debemos primero concientizar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a que no contaminemos nuestras fuentes, ¿no? Como ya mencioné, como los ríos, los riachuelos o las cochas que tenemos, y así de esta manera poder tener nosotros poder regar nuestros cultivos, nuestras chacras, y de esta manera en época de estiaje podemos aprovechar de mejor manera este líquido vital que es de suma importancia para la agricultura. No contaminar echando desechos sólidos o utilizando fertilizantes o otros productos químicos que hacen contaminan mayormente el agua y nuestro medio ambiente, ¿no? El agua es una fuente de vida, ¿no? Es de suma importancia para nuestros hijos, para nuestra vida cotidiana y más que todo para la agricultura, ¿no? Y por eso debemos invocar y concientizar a la población al cuidado de esta fuente que es casi no es renovable, ¿no? Y no podemos, y si podemos renovar es de alto costo. Entonces es de suma importancia porque
mayormente en el campo, la agricultura depende básicamente del agua. Sin el agua no hay actividad agropecuaria, no hay vida prácticamente. Una de las ideas que resalta es la importancia de cuidar el agua y los problemas que se tiene para defender el agua y la falta de apoyo que tienen en sus diferentes países o contextos, además del incremento de la contaminación y la falta de apoyo de sus gobiernos locales. Incluso hay una sesgada preferencia por parte de los mismos para apoyar las actividades extractivas, que terminan siendo los principales contaminadores del agua en las cabeceras de cuenca. Te doy toda la razón, Marco. Y también puedo agregar en las intervenciones como la de Noé, que nos mencionaba, la degradación de las fuentes de agua por acción del hombre y también la importancia de las prácticas locales de las comunidades para la conservación del agua, como las zanjas de filtración y las reforestaciones. Pero bueno, vamos a seguir hablando más del tema después de una brevísima pausa. Hawarisu, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hoy estamos hablando sobre el agua y su integralidad en la regeneración agroecológica de los territorios. Y vimos algunos conceptos que son importantes, como el de cabeceras de cuenca, que son las partes más altas de las cuencas que reciben agua por neblina, lluvia, nieve, granizo, y además tienen el potencial de retener y acumular agua, la cual abastece a las comunidades y ciudades. Y Ale, también vimos la importancia del acceso justo al agua. ¿Sabías que, según la UNESCO, para el año 2050 es probable que al menos 1 de cada 4 personas vivirá en países afectados por la escasez de agua dulce? ¡Wow, Marcos! Un dato realmente alarmante. Y para contribuir a la reducción de este posible riesgo, creo yo, las buenas prácticas para la conservación de agua, que es un concepto que también vimos, es importante. Esto se puede hacer mediante principios agroecológicos, usualmente realizados en los Andes. Por ejemplo, si sembramos diferentes plantas que se apoyen y crezcan juntas, lo que lo denominan asociación de cultivos, pueden hacer que el suelo retenga más agua a lo largo del año y no solamente las estaciones. O sea, en resumen, la diversidad de plantas nos va a ayudar a tener suelos con mayor humedad, y si hay más humedad, pues habrá más agua para que las plantas toleren épocas de sequía. Qué interesante, Alessandra. Bueno, amigos y amigas, con todo lo repasado hemos llegado a la parte final, pero recuerden que nos estaremos escuchando en el 5º episodio. Hasta luego y a cuidarse mucho. Así es, Marco. Este podcast termina hoy, pero volveremos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. Los invitamos a buscarnos en Facebook, Spotify y en nuestra página web como Hawarisu, y que compartan este podcast con amigos, amigas y familiares que quieran sumergirse en el mundo de la agroecología. ¡Hasta luego! Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarisu, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.